Otlen timachilia panto tlacayo o panto yolo. Escucha. ¿Qué más es la torca manali poliwi? No chitle nunca y panitla de pactli. Nira pajaiqueros tika wabi. Dios estirra yula. Tichigu lleve llena babe. Como un rompecabezas, intentas encajar las piezas para que se revele la imagen, su significado. Es posible que no los entiendas, pero tratas de darle sentido a estos fonemas. Imaginas, especulas. Es un tipo de ruido especial, es significante. Alguien habla, otra escucha. Las palabras viajan de formas irreplicables. Cada enunciación es única. A veces te hablas a ti mismo, a veces lo haces en silencio. A veces las palabras se pierden con el ruido. Se resignifican con el tiempo, se ajustan a diferentes contextos. También se desgastan. Las palabras son, acontecen, pero sobre todo se habitan. No hay palabras sin cuerpo. Una lengua, la suma de palabras, culturas, símbolos, tradiciones. Cada lengua, una forma de entender el mundo, de relacionarnos con él y los seres que lo conforman. Son parte del engranaje de realidad. Tejen sistemas, narrativas que no son neutrales porque siempre hay fuerzas que establecen un orden, jerarquizan. La forma en la que nos contamos el mundo y los fenómenos que vive México se traducen al plano material, en acciones, en formas de transitar el espacio, en políticas públicas. Dominan ciertos ejes discursivos sobre otros. Y bien, ¿a dónde nos ha llevado la red de historias de los últimos años? La narrativa actual, la forma en la que entendemos el mundo, no ha dado buenos resultados. Vivimos dentro de un sistema que apuesta por el consumo compulsivo de recursos e información, que devasta el medio ambiente y que no parte de la justicia social. Por eso necesitamos renovarla y escuchar otras voces. Necesitamos reconocer y valorar a las lenguas indígenas. En México se hablan 364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones. Esto quiere decir que existen 68 formas distintas de relacionarse con el mundo y 364 matices para hacerlo. Esta gran diversidad, sin embargo, navega todavía en un mar de prejuicios. No hemos sabido apreciarla, no hemos cultivado la humildad inherente a la escucha. Las lenguas indígenas son un campo de múltiples batallas. El término está en disputa, inquieta. La categoría indígena, como una masa homogénea, es una muestra de que aún no se ha logrado dar cuenta de cada una de las culturas que habitan dentro de ese concepto. Un término creado por un Estado que históricamente ha monopolizado las narrativas nacionales, lo mexicano, el poder de nombrar eso otro que no somos nosotros, pero que ocupa parte del territorio. Las lenguas indígenas son también campo de batalla para muchas personas, porque hoy es un término que juega en la política, es un espacio de negociación. Si el Estado ha decidido usarlo, ahora debe de hacerse responsable de que lo indígena no se use como simulación de derechos, cuando en realidad lo que está de fondo es un folclore capitalizable por el mercado. Para empezar, la palabra indígena ni siquiera existe en muchas de las lenguas originarias. ¿Estamos hablando de derechos? Bueno, entonces tienen que cambiar muchas cosas. Cada persona debería poder estudiar cualquier materia en su lengua materna y conocer su historia en los libros de la SEP, por decirlo menos. Cada lengua, sin importar su número de hablantes, debería tener las mismas posibilidades de participar en la construcción de lo público. El español no debería ser la norma, porque ese hecho tiene efectos más graves de los que imaginamos. En un lapso de 200 años, según el INEGI, la población hablante de lenguas indígenas se redujo de 65% a 6,5%. Y eso que se pierde no es solo el lenguaje. Esa pérdida, en abstracto, no es la que duele y entristece. Duelen las relaciones que solo existen en ese espacio. Duelen las formas únicas de percibir la realidad, de entender y escuchar. Imagínate que fueras la última persona que hablara español. Habría algo de ti que no tendrías forma de compartir con los demás. El ejercicio de la construcción de lo público, con las manos y herramientas propias de cada lengua, no es una acción sencilla, es un dilema. Este no es un espacio que pretende simular respuestas, no las tenemos, solo quedan preguntas. ¿Qué podemos hacer para no caer en los mismos vicios que conforman el sistema en el que vivimos? Aunque intentemos hacerlo con respeto y responsabilidad, ¿es posible reconocer a las lenguas indígenas y en el proceso no terminar respondiendo al orden que imparte el Estado de Derecho? ¿Cómo lograr que la forma del sistema no se imponga al fondo?
Deberían haber por lo menos 69 respuestas válidas, si no es que cerca de 120 millones, una por cada persona que vive en el país. Entonces, platiquemos, pero sobre todo, escuchemos.